A ver. Muy buenos días, niños y niñas del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a nuestra clase de comunicación para estudiantes de primer año de secundaria. En esta oportunidad vamos a iniciar con la explicación de un tema de ortografía. El título es Uso de V y V. Quiero preguntarles entonces en este momento si ustedes diferencian estas dos grafías. ¿Pueden hacer la diferencia entre la B y la V? Pregunto, niños, ¿pueden hacer la diferencia entre estas dos grafías? Sí. La B comienza con B. Que antes de la B siempre va a estar la M y antes de la V la N. Ya, eso es una regla, ortográfica que está recordando su compañera Fabi, que antes de la B siempre va a ir la M, dice ella, ¿no? Esas son reglas que pueden recordar. Pero yo les digo, cuando tienen dudas para escribir una palabra, si es con B o si es con V, ¿cómo resuelven esa duda? A ver, le pregunto a Yalín. Yalín, si tú tienes dudas para escribir con B o V, ¿cómo solucionas esa duda? ¿Qué haces? Recuerdo lo aprendido, lo que me enseñaron. ¿Recuerdas lo aprendido? Ya, listo. A ver, vamos a preguntarle a Jean-Pierre. Jean-Pierre, cuando tú tienes dudas de escribir con estas dos grafías, ¿qué es lo que haces? ¿Qué solución le das? Buscar en un libro. Buscar en un libro esa palabra o en el diccionario. Sí. Ya, muy bien. Dime, hijo, a ver, ¿cómo resuelves tú la duda? Por el significado. Por el significado de la palabra, ¿ya? Entonces, me doy cuenta que tienen muchas maneras de resolver sus dudas. Pero yo les voy a decir algo. Cuando nos presentan dudas al escribir una palabra y no sabemos si es con B o con V, nosotros tenemos que recordar las reglas ortográficas. Es por ello que es necesario que aprendan esa regla. Mira, a ver, yo les hago una comparación. Ustedes han aprendido la tabla de multiplicar y si saben la tabla de multiplicar, les es fácil resolver ejercicios, ¿cierto? Es muy importante, es obligatorio saber la tabla de multiplicar, así como es obligatorio saber el abecedario, ¿cierto? Yo estoy segura que todos saben el abecedario. ¿Sí o no? ¿Saben o no saben el abecedario? Sí lo saben, sí lo saben. Estoy completamente segura que sí saben el abecedario, ¿cierto? Entonces, las reglas de ortografía también las deben conocer de esa manera. Es obligatorio que sepan las reglas de ortografía. Deben saberlas, las reglas de las grafías. Vamos a ver dos ejemplos que tenemos acá. La palabra población y la palabra descubrir. Mire, están resaltados la B y la L, la B y la R. Ahora, la regla ortográfica dice que escribo con B las palabras que tienen la combinación BL y BR. Imagínense que alguien me escriba descubrir y me haga con V. O sea, no puede suceder eso. Yo sé que antes de R y antes de L se escribe con B. Eso es la regla. Ahora, hay otro ejemplo acá. Bisnieto, bizcocho y bilingüe. Está resaltado bis y bi. Ahora, ¿a qué regla ortográfica pertenecen estas tres palabras? Se escribe con B cuando llevan los prefijos bis y bi. Porque estos prefijos, estos tres prefijos significan dos veces o doble. Si yo digo bisnieto, bisno, ¿a quién le dices bisnieto? ¿O a quién le dices bisabuelo? Al papá de tu abuelo, ¿cierto? El papá de tu papá es tu abuelo, pero el papá de tu abuelo es tu bisabuelo, entonces es el doble, ¿ves? ¿Ya? Ahora, bizcocho.
¿A ustedes les gusta el bizcocho? ¿Han comido bizcocho? Sí, me dice Alday, claro. ¿El bizcocho no es esponjosito? ¿No es así gordito, abultadito? Ah, es una porción doble entonces. Un pan normal generalmente no es así, pero un bizcochito es algo doble. Y además el bizcocho tiene dulce, ¿sí o no? El bizcocho es dulce, ya, listo, ahí va. Y el tercer ejemplo es lo que Fabi nos mencionó. La palabra ambientar y la palabra cambio. Está resaltado la M y la B. La regla ortográfica dice que yo escribo con B después de M. Eso han aprendido, así como esto han aprendido desde primaria, estas otras reglas también las deben conocer. Ahora, la siguiente dice prohibir y describir. Estos son verboides. Entonces, todos los verboides que terminan en vir se escribe con B, excepto tres. Hay tres excepciones. Miren, la primera excepción es servir, la segunda excepción es vivir y la tercera excepción es hervir. ¿Están observando ahí las palabras? Aldair, ¿estás observando? A ver, Aldair, ayúdame leyendo las tres palabras más que siguen, las últimas tres palabras, como ejemplos. La 4 y la 5, ¿no? Lee las palabras del 5, ajá. Los ejemplos que estoy señalando. Allá. Cuidaba, viajabas y manifestaba. Ahora, ¿hay algo particular o algo similar en estas palabras? Terminen aba, abas, aban, exacto. Entonces, la regla ortográfica dice que yo voy a escribir con B los verbos en pretérito imperfecto. ¿Qué significa pretérito? Pasado. En pasado imperfecto, que contienen las partículas aba, aban y aban. Por ejemplo, si yo digo estudio en pretérito imperfecto, ¿cómo sería? Estudiaba, muy bien, ¿ves? Estudiaba. Listo, eso es. Pasamos ahora a las reglas de la V. Los primeros ejemplos dicen llave, llevar, llovizna y lluvia. Entonces, la regla ortográfica menciona que escribo con V después de las sílabas ya, ye, yo y yu. Repito, escribo con V después de las sílabas ya, ye, yo y yu. Segundo grupo de ejemplos. Divulgar, diversos, divergentes. Está resaltado la sílaba div. La regla ortográfica menciona que escribo con V cuando inician con el sonido dip, excepto la palabra dibujo y sus derivados, dibujante, dibujaremos, dibujé, etc. Pero la palabra dibujo es la única y sus derivados que se escriben con B. El resto, si empieza con dip, es con V. Pasamos al tercer grupo. Vicegobernante y vicario. Voy a escribir con V cuando comienzan con los prefijos vice y vi en lugar de. Esto significa vice y esto significa vi en lugar de. Por ejemplo, si digo vicegobernante, en lugar del gobernante. ¿Está bien? Listo. Cuarto grupo, obvio, advertencia e inversión. Voy a escribir con V después de B, después de D y después de N. Repito, después de D, de B y de N, escribo con V. Es lo contrario a la vez, ¿no? En la B decía, escribo con B después de M, ¿cierto? Después de la M, escribo con B. Pero después de B, después de D o después de N, yo escribo con V. Quinto grupo, suave, breve y nuevo.
La regla ortográfica menciona que escribo con V los adjetivos que terminan en ave, eve, evo o eva. Excepto, ¿cuál es la excepción de esa terminación evo? La palabra mancebo. No se olviden, mancebo es la única que escribo con B. El resto que termine en evo, yo voy a escribir con V. Se termina en ave con V. Les mencionaba entonces que los adjetivos terminados en ave, eve y evo los vamos a escribir con V. Ahora, la última regla ortográfica, vamos a leer los ejemplos. Movilidad y civilidad. Vamos a escribir con V, ¿ya? Las palabras móvil y civil y todos sus derivados de la palabra móvil y la palabra civil. Se escribe con V. Dos palabras que deben memorizarse. Móvil y civil lo escribo con V. Y si la derivo, movilidad, civilidad, civismo, etc. Lo derivo igual va a ser con V. No se vayan a confundir, porque en la B hay una regla que dice que escribo con B las palabras que terminan en bilidad, ¿no? Por como responsabilidad, como posibilidad, eso es con B. Pero si digo movilidad, eso también termina en bilidad, pero deriva de móvil. Y aquí les estoy enseñando, toda palabra que derive de móvil, yo lo voy a escribir con V. ¿Está bien, niños? Hasta ahí vamos a hacer hoy el uso de la B y la V. Luego vamos a continuar la próxima clase con los homófonos de B y U. Ahora vamos a ir a desarrollar los ejercicios en el libro de actividades. Todos, por favor, vamos a ir a la página 120 del libro de actividades. ¿Está bien? Pero antes de ello, yo quiero despedirme de nuestros amiguitos de YouTube, ¿ya? Con ustedes, queridos amigos, vamos a volvernos a ver en la clase del día lunes para poder colgar otro videito que nos siga hablando de las grafías B y V, en este caso de las homófonas. Pero con ustedes hasta aquí, porque ahora sí me quedo solamente con mis chicos San Juan Bosquinos para desarrollar nuestro libro de coreo. Entonces, hasta la próxima clase.